Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Estadística Computacional. En este vídeo vamos a ver qué es la distribución normal, cuál es su función de densidad y su función de distribución y alguna que otra propiedad. Por último, veremos un par de ejemplos relacionados con esta distribución. El documento que veis en pantalla lo podéis descargar en el link que aparece. Para comenzar con la distribución normal, en la primera sección os he puesto un poco de historia como he hecho en las otras distribuciones. Esta distribución es una de las distribuciones más importantes, por no decir la más importante, de la rama de estadística. Entonces, si x es una variable aleatoria continua con distribución normal, pues lo escribiremos de esta forma de aquí, que sería su notación. X se distribuye como una normal de media mu y desviación típica sigma. En algunos casos os podéis encontrar esta notación un poco diferente y es simplemente que en vez de tener sigma vais a tener sigma al cuadrado, que sería la varianza. Después tenemos la función de densidad. Entonces, si nuestra variable aleatoria se distribuye como una normal mu sigma, pues tenemos esta fórmula entre comillas de aquí. Donde mu es la media, que estaría aquí arriba, luego tenemos sigma, que es la desviación típica, sigma al cuadrado, que es la varianza, como he mencionado antes, pi es el número pi y e pues el número e, es decir, la exponencial. Continuamos con la función de distribución. Esta función de distribución, como veis, viene directamente con la integral, no es una fórmula como las que hemos estado viendo en otros vídeos. Se puede hacer la integral y nos dará una fórmula. Pero en este caso, cuando tengamos que usar la función de distribución, pues lo que se va a recurrir va a ser a las tablas. Estas tablas nos dan la posibilidad de encontrar la probabilidad que estamos buscando sin tengamos que realizar ningún cálculo con la función de distribución. Que ya veremos en los ejemplos cómo buscar en las tablas y bueno, cómo se utilizan en general las tablas estadísticas. Porque obviamente no solo existen para distribución normal, sino que hay tablas para cada una de las distribuciones. Luego tenemos las propiedades. Os he puesto solo dos propiedades porque, bueno, la distribución normal es tan importante que tiene muchas propiedades asociadas a ella. Entonces he decidido dedicar un vídeo solamente a propiedades y a distribuciones relacionadas con la distribución normal. Pero obviamente no podía dejar de lado poner aquí alguna propiedad. Entonces he puesto dos propiedades. La primera, que es la relacionada con la media, que es simplemente el parámetro mu, que es el mismo que viene aquí. Y luego tenemos la varianza, que se define como sigma al cuadrado, es decir, la desviación típica al cuadrado. Y ya llega la hora de hablar de la distribución normal estándar. Si tomamos mu igual a 0 y sigma igual a 1, la distribución que obtenemos es una distribución normal estándar. La notación que sigue la distribución normal estándar es esta que veis aquí. Mu es 0 y sigma 1. Y ya está. ¿Qué ocurre? Que al definir la distribución normal estándar, pues tanto la función de densidad como la función de distribución cambian un poco. Y son estas que tenemos aquí, que sería la función de densidad y la función de distribución. ¿Cómo se obtienen? Pues simplemente sustituyendo donde esté mu, pues hay que poner un 0 y donde esté sigma hay que poner un 1. Todo eso se simplifica y quedan estas funciones de aquí. Y por último vamos a ver la estandarización de variables aleatorias normales. Esto es muy importante porque es lo que nos permite pasar de una distribución normal cualquiera a una distribución normal estándar. ¿Por qué se hace este paso? Porque las tablas de las que os he hablado anteriormente solo tenemos la tabla de la distribución normal estándar. Entonces, si por ejemplo tenemos una normal mu 3 y sigma 8, tenemos que
transformarla a una normal 0,1 para poder buscar su probabilidad en la tabla. Entonces, ¿cómo paso de una normal cualquiera a una distribución normal estándar? Bueno, pues haciendo este cociente que tenemos aquí. Simplemente es nuestra variable aleatoria, hay que restarle la media, que sería mu, y dividirlo entre la desviación típica. Una vez que hacemos ese cociente, mi variable normal ya pasa a ser una variable normal estándar 0,1. Este paso se le llama estandarización o tipificación de la variable x. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de tipificación para que veáis cómo se hace numéricamente. Y aparte veremos otros dos ejemplos sobre la distribución normal. Vamos a comenzar por el primer ejercicio, que nos dice que calculemos la función de densidad de una variable aleatoria normal 2,5. Lo primero es que este 2 es la media y este 5 es sigma. Por tanto, voy a recordar que la función de densidad viene dada por esto de aquí. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo único que tenemos que hacer es, donde esté mu, poner un 2 y donde esté sigma, poner un 5. Por tanto, ahí tendríamos nuestro sigma, ahora la exponencial menos, la x se queda tal cual, mu es 2, y abajo ponemos 2 por sigma, que es 5 elevado a 2. Obviamente esto se puede simplificar un poco. Porque aquí tenemos 5 por 5, 25 y 2 por 25, 50. Obviamente se podría simplificar más, pero bueno, vamos a dejarlo así. Así que esta sería la función de densidad de una variable aleatoria normal con media 2 y desviación típica 5. Continuamos con el siguiente ejercicio, que nos dice: el primer sueldo de los trabajadores de una empresa se distribuye como una distribución normal de media 1.300 y desviación típica 600 euros. Y nos piden calcular 3 probabilidades. Así que vamos a comenzar por la primera probabilidad, que es que nuestra variable aleatoria sea menor a 600. Nuestra variable aleatoria en este caso pues sería el primer sueldo de los trabajadores de la empresa. No la voy a escribir, simplemente para que sepáis que siempre que definamos un problema de probabilidad hay que definir la variable aleatoria. Entonces vuelvo a repetir que no tenemos la posibilidad de tener una tabla para las probabilidades de una normal 1300, 600, ¿no? Entonces vamos a tener que tipificar para encontrar la probabilidad que nos están pidiendo, pero en la tabla de la normal 0,1. Así que aquí voy a poner la probabilidad de x menos mu partido de sigma, que era el cociente para hacer la tipificación, menor que 600, que sería el valor de x, menos la media, en este caso 1300, partido de sigma, que sería 600. Y esto nos da una probabilidad de menos 1,17. Y aquí en este hueco pongo z. ¿Por qué? Porque el cociente de la estandarización era este que tenemos aquí. Entonces, como yo ya aquí tengo ese cociente, pues esto es z. Así que pongo z. Acordaros siempre de cambiar la letra, porque ya no estamos hablando de nuestra variable aleatoria x, sino de la variable estandarizada, que es z. Y esta probabilidad que tenemos aquí, como es toma números negativos, pues hay que hacer 1 menos la probabilidad de z menor o igual a 1,17. Y esto es igual a 1 menos 0,8790, que hace un total de 0,1210. Vamos con la segunda probabilidad,
que tenemos probabilidad de que nuestra variable x esté entre 1000 y 1500. Lo primero que tenemos que hacer es tipificar. 1000 menos la media, 1300, partido de 600. Menor que. Aquí volvemos a hacer lo mismo, pero en forma general. Y aquí pues lo mismo. 1500 menos 1300 partido de 600. Y entonces nos queda este cociente de aquí menos 0,5 menor que esto, el cociente este que tenemos aquí, pues es z, acordaros, porque ya digamos que hemos tipificado, y el otro cociente es 0,33. Desarrollamos estas probabilidades y entonces nos queda la probabilidad de z menor que 0,33 menos la probabilidad de z mayor a menos 0,5. Y seguimos. Esta probabilidad se puede buscar directamente ya en la tabla, así que esa probabilidad, si la buscáis, es 0,6293. Y esto hay que hacerle un pequeño cambio y queda la probabilidad de 1 menos la probabilidad de z menor que 0,5. Y esto queda lo mismo que teníamos antes, menos 1 menos esta probabilidad, que si la buscáis es de 0,6915, y si hacemos todo este cálculo nos sale una probabilidad de 0,3208. En el próximo vídeo explicaré bien cómo hacer estos cambios de tengo una probabilidad donde la variable aleatoria es mayor o incluso es negativa, como en este caso que tenemos aquí. Cómo hacer esos cambios para convertirlo, entre comillas, a menores. Y además de esto, cómo buscar en la tabla, sobre todo en la tabla de la normal. Y por último, vamos con la última probabilidad, que es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome valores mayores que 2200. Y aquí es lo mismo de antes, la probabilidad de x menos mu partido de sigma mayor a x, que es 2200, menos 1300 partido de sigma, que es 600. Entonces, este cociente de aquí es z y este de aquí pues queda 1,5. Hacemos el cambio para que quede menor. Y entonces obtenemos 1 menos 0,9332. Si hacéis esta resta, pues nos da una probabilidad resultante de 0,0668. Y vamos con el último ejercicio. El peso de los paquetes de 1 kilogramo de arroz que comercializa determinada marca sigue una distribución normal de 985 gramos de media y 25 gramos de desviación típica. ¿Cuántos pesarán más de 1 kilo? Pues vamos a ver. Lo primero que os tenéis que dar cuenta es que todo tiene que estar en las mismas medidas. Entonces el enunciado nos habla, por un lado, de 1 kilogramo, que serían igual a 1000 gramos de arroz. Y esto hay que tenerlo bastante en cuenta porque luego la normal que nos da el enunciado viene dada en gramos. La variable aleatoria x pues va a venir definida como peso de los paquetes. Y va a ser una normal 985,25. Como nos piden cuántos pesarán menos de 1 kilo, pues habría que hacer la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome valores mayores que 1000. Y lo primero que tengo que hacer es tipificar. Así que x menos
mu partido sigma, y en el otro lado hago lo mismo. 1000 menos 1300, no, 1300 no, que era el de antes. 985 partido de 25. El cociente del lado izquierdo es z y el cociente del lado derecho nos queda 0,6. Como es una propiedad de z mayor, pues hago 1 menos la propiedad de z menor. Y lo tenemos. Esto es 1 menos 0,7257. Haciendo esa resta obtenemos 0,2746. Es decir, un 27% de paquetes pesarán más de 1 kilo. Y con este último ejercicio hemos acabado los ejemplos que quería ver para que quedara claro cómo realizar la tipificación de una variable aleatoria normal a una variable aleatoria normal estándar. Como os he comentado antes, en los próximos vídeos veremos los cambios que hemos estado haciendo en las probabilidades para que tengáis claro cómo se hacen. Y por otro lado también haremos otro vídeo hablando de las propiedades y distribuciones relacionadas con la normal, que son bastantes, y si lo hacía en este vídeo, pues el vídeo iba a durar muchísimo y no me gusta que los vídeos duren mucho porque se hacen muy pesados. Si este vídeo te ha parecido útil, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido. Si tenéis cualquier duda podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo.